Cena del Señor, la Santa Cena. Entonces nosotros hoy día vamos a tomar Santa Cena. Pero vamos a analizarlo primero. Entonces lo vamos a salir de algo, un estereotipo antiguo que hay. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Hechos, capítulo 2, en el verso 42. Rápidamente vamos a ir a Hechos, capítulo 2, verso 42. Póngase en pie como buen soldado de Jesucristo. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Dice así: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Entonces estamos en este principio, hermano. Dios lo ha profetizado, Dios lo ha hablado. Está estableciendo lo celestial ya en lo terrenal. Dios nos está haciendo regresar en estos últimos tiempos a los principios de la Biblia, hermano, para que no solamente tengamos la gloria de la casa primera, sino que también tengamos de la casa postrera, hermano. Entonces, durante mucho tiempo, la iglesia ha estado siguiendo diseños humanos y no los diseños divinos. Por eso no hemos tenido el nivel que deberíamos de tener y no estamos impactando como deberíamos impactar. Entonces, cuando el Señor dio su vida, no la dio para crear una religión, la religión evangélica, hermano, sino que Él dio su vida para que su iglesia fuese el organismo más poderoso, más sobrenatural que este mundo haya experimentado y experimentará. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser gobernantes de un reino, hermano, que no es de este mundo, y para traer los diseños de Dios aquí en la tierra, hermano, para que en la tierra sea impactado con todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, nosotros desde aquí nos estamos preparando para estar allá. Aquí comenzamos a ser verdaderos adoradores. No nos preparamos allá en la gloria, sino que acá. Entonces Jesús vino a darnos la más maravillosa de sus herencias, hermano. Su vida misma en nosotros, hermano. Él quería que mayores prodigios y mayores milagros hiciéramos nosotros que lo que Él hizo, hermano. Nosotros vemos hoy día que hay hombres y mujeres ungidos levantándose en gran poder en todas partes del mundo, hasta el rincón más apartado. Pero esa es una realidad de unos pocos, de una minoría y no de la mayoría. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios quería que todo el poder y toda la realidad sobrenatural de Dios, de su reino, se manifestara en todos nosotros. Antiguo Testamento, Dios ungía a algunos, pero en el Nuevo Testamento Dios ha ungido su cuerpo, su iglesia. Entonces no es de unos pocos, no es del ungido, sino de la iglesia, el cuerpo ungido. Amén. Y Él dio su vida por eso. Y Él entrenó a sus discípulos en esa forma para que ellos puedan apropiarse de la plenitud de Él, hermano, de todo lo que Él ya conquistó por nosotros. Nosotros nunca vamos a ganar algo que está ya ganado. Algo que ya está conquistado no lo vamos a conquistar porque ya está conquistado, ya está ganado. Sus apóstoles lo entendieron con claridad, con cabalidad, hermano. Y no solamente lo vieron, no solamente lo entendieron, sino que también lo enseñaron, hermano. Y por eso la iglesia primitiva que usted lee aquí se movía en esa realidad, hermano. Entonces, nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, nos maravillamos al ver esta iglesia tan maravillosa y anhelamos tener lo que ellos tenían, por lo que ocurría, por la forma en que vivían. Y lo miramos de lejos, cada vez que lo leemos como que lo añoramos y decimos no poder estar ahí. Y cuando lo leemos y lo estudiamos y lo analizamos,
no comprendemos y no pillamos dónde están las llaves, hermano. Las llaves de Dios, hermano, que pueden conducir a tanta armonía, a tanto poder, a tanta unidad, a tanta herencia verdadera, hermano. Entonces, la clave está escondida en el legado más grande que Él dejó a su iglesia, el ministerio de la Santa Cena, o la comunión, como también se le conoce. No sé si me está entendiendo. Esta es una de las verdades esenciales que hay en la Biblia, hermano. Ahí se encuentra todo el legado de su poder y de su sabiduría. Escuche lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia, Dios habla hoy, dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, se consagró y se concentró intensamente en estos 4 pilares fundamentales, que son doctrina. Es decir, lo primero que tenían era enseñanza. Lo primero que se dedicaba a la iglesia era, ante todo, al estudio de la palabra. Es el primer fundamento de todo lo que produce la iglesia local. La enseñanza. Entonces, si el estudio de la palabra es de primera importancia, hermano, nosotros tenemos que tener ese pilar primero. Y si tenemos otro pilar, bueno, lamentablemente tendríamos prioridades erróneas o pilares erróneos. Y por eso nunca triunfamos en la obra de Dios. Entonces Dios está trayendo una modificación. Nos está llevando al estado original. Lo segundo era la comunión, que quiere decir la koinonía. La comunión, la participación en conjunto, porque somos un pueblo. Y hoy día usted ve cómo la iglesia está tan dividida en el mundo, principalmente en nuestro país. Entonces lo primero que hicieron fue los apóstoles enseñar. Y luego aplicar la enseñanza a la vida, ¿no es cierto? Y al mundo. Y ahí se dispusieron a cumplir su cometido, hermano, como embajadores, llevando su misión, pero haciéndola en equipo. En equipo. Entonces tiene que haber cobertura. Entonces cuando va el predicador, ¿no es cierto?, a llevar el mensaje, la iglesia lo respalda. Entonces hay muchos hombres y mujeres independientes, hermano. Y si no lo hacen, se enojan. Pero esto hay que hacerlo en comunión, en koinonía. Amén. Y también estaba el partimiento del pan, que es la celebración de la cena del Señor, que simplemente recordaba que hay que mantenerse centrado en Jesús. Y Él dejó ese ministerio para ser celebrado regularmente. Y a través de ese ministerio recordamos la vida perfecta de nuestro Señor. Recordamos su muerte expiatoria y podemos experimentar el poder de su resurrección, que estuvo disponible para la iglesia primitiva como para nosotros. Y la oración. Entonces Pedro fue uno de los actores principales entre el capítulo 1 y el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y él fue uno de los que entendió a plenitud, porque había tenido una experiencia ahí en el Getsemaní. Y él entendió el precio que hay que pagar, hermano, cuando uno descuida la oración. Entonces, esa experiencia que vivió Pedro ahí en el Getsemaní, hermano, influyó mucho en él y influyó mucho en todos los apóstoles, hermanos, para que ellos aprendieran la importancia de la disciplina y de la perseverancia en la oración. Y por eso la iglesia, como tenía estos 4 pilares fundamentales que no se movían de ahí, para que usted entienda la palabra perseveraban, hoy día podría ser traducida a adicción. Es decir, estos eran adictos a estos 4 pilares. Si llegaba algún predicador por ahí y le decía, no, sabe que no es ese pilar, sino que es otro, fuera. Entonces ellos recalcaban esos 4 pilares. Y por eso habían tantos prodigios y señales maravillosas que eran hechas por medio de los apóstoles. Y yo no sé si usted
¿Le gustaría vivir en una iglesia así? Amén. Entonces, la Biblia es un libro de verdad, hermano. No es ilusorio, hermano. No es una fábula, no es una fantasía la Biblia. Entonces, el anhelo que recibió la iglesia en 1909, 1905, 1906, fue eso. Ellos anhelaron esto que estaba aquí, lo empezaron a estudiar y dijeron, queremos experimentar y vivir lo que está escrito aquí, y lo recibieron. Amén. Entonces, los apóstoles enseñaban estas verdades porque de ello dependía que el temor de Dios prevaleciera en la iglesia. Entonces, estas doctrinas, las cuales ellos perseveraban, hermano, eran las que traían la santidad en medio del pueblo de Dios. Esto era lo que producía tanta señal, tanto prodigio, tanto milagro en medio del pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces la iglesia primitiva vivía un poder que sorprendía a todos, no solamente a los de la iglesia. Entonces lo sobrenatural de Dios, hermano, era indiscutible para cualquiera, porque la manifestación era muy grande, hermano, en medio de ellos y a través de ellos. Entonces el temor de Dios era lo que sostenía una vida tan santa, maravillosamente santa de la iglesia. Era el temor de Dios, hermano. Y por esa causa, hermano, nosotros vemos que los cielos se abrían en medio de ellos. Por esa razón. Por eso ellos veían ángeles, por eso ellos eran arrebatados de un lugar a otro, hermano. Por eso experimentaron esos milagros extraordinarios, hermano. El sonido que ellos producían era un sonido verdadero, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que hablaban lo vivían. Esa era la gran diferencia. Y eso afectó al mundo entero. Qué tremendo, ¿eh? Porque nosotros hoy día decimos una cosa y hacemos otra. Entonces nuestra palabra tiene que tener un poquito más de peso, hermano. Y si no, no diga nada, enmudezca, calle. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que observamos ahí en Hechos capítulo 2 es que ellos tenían el favor, escúchenme bien, de todo el pueblo. No está hablando de la iglesia, está hablando de la gente de afuera de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque toda la iglesia era gente llena de amor de Dios. Contaban con el favor del pueblo. Usted le dice, hoy día va a una municipalidad, le dice, soy evangélico, le dice, no quiero esa enfermedad. No lo quieren ver, hermano. Los pidigüeños van a pelear a la municipalidad, hermano. A pedirle a la municipalidad los recursos, hermano, que Dios tiene para su iglesia. Yo lo entendí en un momento porque también anduve ahí, me di media vuelta y yo dije, ¿qué tengo que andar pidiendo aquí? Los recursos de la iglesia, cuando Cristo es la cabeza, amén, la iglesia es su cuerpo, y todo lo que la iglesia necesita, Él lo tiene. Amén, amén. Amén, Señor. Entonces hay que ir a buscar en el lugar indicado, no en el lugar equivocado, hermano. Y la gente quería tener lo que ellos querían, lo que ellos tenían, quiero decir. La preocupación de ellos no era tener a toda costa todas las comodidades que nosotros hoy día queremos, hermano. Usted ve que ellos se desprendían, hermano. Cuando veían a un hermano necesitado, ellos se desprendían. Si alguien tenía dos cosas, la vendía y traía y se le daba al que necesitaba. Había una preocupación por el necesitado. Hoy día en alguna iglesia, hermanos, como lo ocurrió acá con un jovencito que llegó de alguna iglesia, bueno, lo echaban, hermano. Váyase a otro lado. Busque otro lado y donde le hagan obra social, hermano. Entonces nosotros hemos estado careciendo de estos pilares fundamentales, hermano. Entonces, uno tiene que preguntarse y confrontarse con la palabra de Dios y preguntarse, bueno, ¿qué produjo esa clase de poder que vemos ahí en el libro Los Hechos, hermano? ¿Qué hacían ellos que nosotros no hacemos, hermano? Si usted ve el verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento de paz, que es la Santa Cena, número 3, y en las oraciones. Ahí están los 4 pilares. Usted pregúntese, en mi iglesia, en mi congregación, en mi vida personal, ¿estoy siguiendo esos 4 pilares o estoy siguiendo otros pilares? Por eso, muchas veces, lo que vemos en nuestra vida no es lo que está acá, porque
estamos haciendo otra cosa, distinto a lo que sale en la palabra. Si seguimos lo que está ahí, vamos a ver que sí resulta. Entonces, ellos lo hicieron y ellos cambiaron el mundo de su época. No, el mundo los cambió a ellos. Eran dos y la gente decía, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. Y eran dos, hermano. Hoy día nosotros, el mundo nos tiene trastornados. Nos tiene vuelto locos, como se dice en el mundo, hermano. No sé, pues algunos de repente andan con el guaca guaca todavía, hermano. Entonces, ha entrado mucho mundo dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Pero en ello era distinto, hermano. Era a tal grado, hermano, que en algunos momentos la gente tenía temor de meterse ahí, cuando vio lo que le pasó a Ananías y Zafira, hermano. Eso venía mucho temor, si hay que irse con cuidado, y ahí uno no puede ir medio zancochado, hacerse pasar por... Había que irse con cuidado. Entonces ellos tenían esos 4 pilares y vemos que fue una iglesia poderosa durante los 2 primeros siglos, casi el tercero. Pero al morir los apóstoles, al morir los discípulos que tuvieron los apóstoles, que fueron los padres de la iglesia perdió espiritualidad y dejó de depender del Espíritu Santo y comenzó a depender, hermano, del hombre, hermano. Y produjo, hermano, tanta religiosidad dentro de la iglesia, hermano, que hicieron de la Santa Cena un sistema ritualista. Lo hicieron un rito, hermano. Entonces ahí perdieron toda fuente sobrenatural, hermano, de parte de Dios. Y pasaron muchos siglos. Llegó el siglo V y entraron en un oscurantismo tremendo, hermano. Un oscurantismo muy grande. 10 siglos, hasta aproximadamente el siglo XV, más o menos. Aproximadamente 10 siglos. Y cuando llegó el siglo XVI, yo me voy a saltar 10 siglos, porque si le hablo de esos 10 siglos no terminaron, imagínense cuánto. Entonces, rápidamente nomás nos vamos al siglo XVI. ¿Qué ocurrió en el siglo XVI? Hermanos, hermanas, la gran reforma. La palabra de Dios nuevamente vuelve al pueblo. Ya aprendimos en la mañana que la palabra, cuando vuelve al pueblo, o el pueblo vuelve a la palabra, se produce avivamiento. Se produce un despertar. Porque la verdad es la que hace libre, la verdad es la que libera. Y cuando uno lee, dice, ah, no era como me decía el curita. Entonces la verdad abre los ojos. Y resulta que la reforma, el protestante, se levantó en contra de la doctrina católica de la transubstanciación, que fue más o menos, para que usted entienda en corto, fue como una herejía egipcia que se metió dentro de la Iglesia Católica, hermano. Y si nosotros siguiéramos esa herejía, y digo herejía porque lo es una herejía, cuando tomamos el vaso de jugo de la vid, estaríamos tomando sangre con hemoglobina, así como esos vampiros que usted ve en las películas, hermano. Y no estaríamos tomando jugo de uva. Y al comer el pan, estaríamos comiendo un costillar, un pedazo de carne de Jesús, más o menos. En eso consiste la transubstanciación. Entonces la iglesia evangélica en ese tiempo, hermano, de la Reforma, comenzó a levantarse muy fuerte en contra de las doctrinas católicas, hermano. Y fue eso lo que hizo que ellos se divorciaran completamente, hermanos, de la Santa Cena y la convirtieron totalmente en un ritual sin vida, sin forma, hermano. Y ellos decían, bueno, nosotros no creemos en la doctrina católica de la transubstanciación y la Santa Cena no es más que un símbolo y lo comemos solamente para recordar el pacto de salvación que tenemos en Dios y seguimos con nuestra rutina de vida, hermano. Y la esencia de la comunión o de la Santa Cena se perdió durante toda la Reforma hasta el día de hoy. Amén. Amén. Pero diga, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Amén. Eso es bueno. Eso tiene que cambiar, hermano. Amén. Porque nosotros lo estamos volviendo a la palabra. ¿Dónde está su Biblia? Vaya escudriñando por ahí. Y nosotros nos damos cuenta, hermano, que la iglesia
de la reforma del siglo XVI no tenía revelación ni apostólica, ni profética, ni nada de eso, hermano. No tenía eso, hermano. Usted hoy día ve a un luterano, ve a un, no sé, un reformado por ahí, ¿no es cierto? Ellos no tienen eso, son históricos nomás, hermano. Pero es como ir a una misa católica nomás, hermano. Y otros días usan hasta la toga, hermano. Un luterano. Lutero lo tenemos en alto, pero no son nada hoy día, hermano. Entonces lo que ellos vivieron en la reforma fue como una pequeña luz, hermano, que vino ahí del cielo mismo, de Dios, hermano. Fue como una gran luz en medio de la oscuridad, hermano, que atrajo una gran cantidad de peces, hermano, para que ellos salieran del oscurantismo, hermano, en ese tiempo. Pero recuerde que recién ahí volvió la palabra a ellos, entonces todavía no había gran conocimiento, todavía no había gran comprensión de las doctrinas primitivas, de los 4 pilares fundamentales. Recién hasta ahora, demoró mucho tiempo. Entonces yo me imagino lo que irá a alcanzar la generación que viene, hermano. Es tremendo. Entonces, lo que tenemos que entender, lo que yo le decía delante de la mañana, era que nosotros no decidimos cuándo íbamos a vivir. No nacimos en el tiempo de la iglesia primitiva, no nacimos en el tiempo del oscurantismo, no nacimos en el tiempo de la reforma, nacimos en ese tiempo. Increíblemente, en este tiempo, hoy día, Dios está trayendo de nuevo la revelación que le entregó a los primeros apóstoles. Hermano, qué tremendo. ¿No se alegra usted, hermano? Amén. ¿O le da flojera a esta, hermano? Una de dos, hermano. Entonces, lo que Dios habló a la iglesia primitiva, Dios lo está hablando otra vez. Amén. Amén. Hermano, deberíamos haber saltado. No rompa la silla, por favor, con su entusiasmo, hermano. Por favor. Están recién compradas, hermano. ¿Por qué Dios nuevamente está trayendo de nuevo esa revelación? Porque es necesario restaurar el temor de Dios dentro de la iglesia. Es necesario restaurar la santidad de Dios dentro de la iglesia. Dentro de la propia casa de Dios, hermano. La unidad es necesario restaurarla, hermano. La vuelta de la iglesia, del pueblo de Dios a la palabra de Dios, es necesario restaurarla, hermano. Y los prodigios y señales escasean grandemente hoy día, hermano. Veamos lo que dice Hechos capítulo 3, versos 20 y 21. Si alguien lo tiene, me ayuda a leer. Hechos capítulo 3, versos 20 y 21. Un poco rápido, hermano. Y él envía a Jesucristo, Dios fue antes anunciado. Al pie del desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Amén. Aquí en el desierto es necesario que el cielo reciba ¿hasta qué tiempo? Hasta los tiempos de la restauración de ¿cuáles? De todas las cosas. Vuelvo a insistir, la iglesia que Cristo viene a buscar no es una iglesia raquítica, debilitada, estropeada, sino una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Cristo compró ahí en la cruz con su propia sangre, hermano. Una iglesia victoriosa, que va al avance, hermano, que va a la conquista, que no le teme a nada, porque va en el nombre de Jesús. Dijimos que Él nunca ha perdido una batalla, ni mucho menos la perderá. Amén. Entonces, estamos en este tiempo. Dios está restaurando todas las cosas. Porque se va a llevar a su iglesia amada. Amén. Amén. ¿Usted anhela eso? Irse con el Señor. Entonces lo matamos al tiro, hermano. En el tiempo de los cowboy algunos andaban con pistola, hermano. Imagínense que voy a mostrar en ese tiempo. Entonces, hermano, Dios está restaurando las grandes verdades bíblicas, hermano. Dios nos está haciendo volver al origen, a los principios, hermano, para que encontremos lo que Él nos dejó por herencia, hermano. Y una de esas gran verdad es el partimiento del pan o la Santa Cena, que es un elemento sólido de fundamento de la iglesia. Dijimos que es uno de los 4 pilares, ¿cierto?, de fundamento de la iglesia. Entonces, la razón por la cual esta gente, hermano, que había perdido su familia porque había esclavitud y los separaban, los vendían,
Esa gente encontró en la iglesia una familia. Ahí vino el concepto de unidad, hermano, de hermandad, hermano, de ser fraternal, de empatizar con la gente. Esa gente no tenía un gran nivel de estudio, no había muchas Biblias. ¿Y cómo llegaron a ese nivel, hermano, de unción, de poder, de milagro, hermano? Porque ellos entendieron, hermano, este concepto, entendieron el poder que hay en la Santa Cena y lo vivieron, hermano, y lo experimentaron, hermano. Y no lo tomaron como un rito, hermano, sino como una comunión íntima con Dios. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, lo reveló a sus espíritus, hermano, al espíritu de ellos. Y ahí es donde se torna la comunión, de espíritu a espíritu, hermano. Entonces, para ellos la Santa Cena era más que un ritual, hermano, porque nosotros lo hemos convertido en eso, en un ritual, hermano. Lo celebramos una vez al mes en alguna iglesia, en otra iglesia una vez al año. Hay iglesias que cuando lo anuncian, dicen la otra semana vamos a tener Santa Cena, a la otra semana no llega nadie al culto. Imagínense. No hay para qué llamar al diablo para que oigan los hermanos. Se anuncia Santa Cena y desaparecen como 2 semanas, antes y después. Los que lo celebran una vez al año, imagínense que ese día, si lo celebran una vez al año, usted ese día se enfermó y se perdió la Santa Cena, significa que tiene que esperar hasta el otro año, 2 años, hermano. Imagínense. Las ideas humanas, ideas de hombre, hermano. Y cuando se celebra, no pasa absolutamente nada. Lo único que hay que poner cara más santo nomás ese día. Lo único que se hace, hermano. Pero continúan exactamente igual, hermano. Porque la Santa Cena no ha transformado a nadie en el último tiempo, hermano. Porque se ha convertido en un ritual. Pero eso va a cambiar, ¿amén? Entonces todo está contenido en este sencillo acto de la Santa Cena. Todo lo que necesitamos está contenido ahí, si lo llegamos a comprender a cabalidad, hermano. Así que hoy día tenemos una gran guerra con Satanás, hermano. Entonces los apóstoles por eso enseñaban esa esencia, hermano. La enseñaban, perseveraban, insistían, hermano. Y ellos la enseñaron tal como Jesús la enseñó. Bueno, los evangelistas que hay acá, hermano, deben de saber lo que hay en Juan capítulo 6. Vamos a su Biblia, Juan capítulo 6. Vamos a escudriñar esto, hermano. Se ve a Jesús estableciendo esta tremenda herencia en medio de su pueblo. El capítulo 6. Jesús quería entregar la más grande herencia, hermano, a los que él estaría seguro que lo iban a seguir. Entonces esta tremenda verdad tan valiosa, tan preciosa, no podía caer en cualquier gente, hermano. Y estas palabras que él va a hablar ahí en el capítulo 6, hermano, sacudieron a todos sus seguidores, hermano, y provocaron la ira más grande y absoluta, hermano, de los religiosos de su tiempo, los fariseos. Y nosotros nos damos cuenta que innegablemente en Juan capítulo 6, lo que él estaba diciendo estremeció el infierno, hermano, porque esto iba a impactar al infierno mismo, hermano. Y algo marcaría la división entre aquellos que habían sido entregados por el Padre y aquellos que lo seguían solamente por curiosidad o por conveniencia, hermano. Porque en el capítulo 6, en el verso 60, nosotros vemos ahí, hermano, que muchos dijeron, dura es esta palabra, hermano. Esa fue, hermano, el impacto que ellos recibieron cuando recibieron esta enseñanza. Y la Biblia dice que muchos dejaron de seguirle, hermano. Muchos se fueron. Eran muchos discípulos, hermano. Entonces, nosotros nos damos cuenta que los que se quedaron, que fueron unos pocos, hermano, pero gloria a Dios por esos pocos, escúcheme bien, entraron en una tremenda dimensión de poder, hermano. Y esa es la dimensión que nosotros estamos a punto de entrar, hermano. A punto de ingresar. Dios ya lo ha delineado, te lo ha dicho, vas para allá. Todavía no has entrado, pero vas para allá, con toda seguridad. Entonces Jesús había infundido la importancia, escúcheme bien, de participar de su carne y de su sangre para poder mantener la vida en ellos.
Los fariseos, como no entendían las cosas del Espíritu, ellos lo tomaban todo literal, entonces decían como estos son medios caníbales. Y a la iglesia primitiva igual lo entendieron así. Decían estos son caníbales. Comen carne y beben sangre. O sea, lo entendieron así, literalmente, hermano. Entonces, la vida de Dios a través de la Santa Cena, Dios la iba a mantener de continuo, hermano, en sus espíritus de sus hijos, hermano. Y ese iba a ser el requisito indispensable para hacer la obra de Dios. Entonces, escúcheme bien, vamos a su Biblia. ¿Tiene su Biblia? Hechos 2:46. Y perseverando unánimes, ¿cuándo? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? Cada día. Dice, y partiendo el pan en las casas. ¿Qué es lo que era el partimiento del pan? La Santa Cena o la comunión. Entonces, ¿cuándo lo hacían? Cada día, todos los días, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, por eso es que Jesús, en Juan 6:56, Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Me escuchó bien? Él dijo, en mí permanece y yo en él. Entonces ya entendieron que comer y beber son términos cotidianos. Pero permanecer también. Permanecer también es un término cotidiano. Significa morada permanente. Significa el lugar donde vivimos todos los días. Eso significa permanecer. Entonces, cuando nosotros entramos al reino de Dios bajo un genuino arrepentimiento y compromiso de seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre, engendrándolo para que sea transformado en una nueva criatura, en una nueva creación, y a partir de ese momento va a crecer y va a ser fortalecido a través del alimento espiritual, ¿no es cierto?, que es la carne y la sangre de Jesús, además de la palabra de Dios. Nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Entonces tú eres un espíritu, yo soy un espíritu, hermano. Entonces hay una gran diferencia entre creer que uno tiene un espíritu y ser un espíritu, hermano. Hay una gran diferencia. Hay un gran cansancio mental aquí, hermano. Entonces nosotros somos un espíritu. Es muy distinto a creer que tenemos un espíritu. Somos un espíritu. Amén. Y cuando nos unimos a Cristo somos uno con Cristo, uno con Él. Entonces, cuando los elementos, estos elementos que usted ve acá, hermano, esos elementos, el pan y el jugo de la vid, cuando esos elementos son santificados para participar de la cena del Señor, la presencia de Dios se hace poderosísima en medio nuestro, hermano. Y eso no es un ritual, ni menos memorial, sino que es algo genuino y verdadero, hermano, que sucede, escúcheme bien, en el mundo invisible. ¡Aleluya! ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando nosotros tomemos los elementos, comamos el pan y tomemos el vino, hermano, nuestro cuerpo, nuestro ser va a estar tomando jugo de la vid. Mi cuerpo va a reconocer jugo de la vid, hermano. No va a reconocer hemoglobina, no va a reconocer sangre, mi cuerpo, hermano. No lo va a reconocer. Pero dijimos que nosotros no somos solamente carne, somos espíritu. Diga, soy espíritu. Soy espíritu. Entonces, en el mundo espiritual, al consagrar el jugo de la vid, al consagrar el pan, ¿no es cierto?, mi espíritu literalmente va a estar tomando la sangre de Jesús y va a estar comiendo la carne de Jesús. Mi espíritu tiene que ser algo cotidiano y permanente, hermano. Entonces, los elementos, el pan y el fruto de la vid, siempre van a permanecer siendo pan y jugo de la vid, pero en la realidad invisible, hermano. El cuerpo, hermano, y la sangre de Jesús se hacen presentes en una forma grandiosa, hermano. Entonces nuestro espíritu ahí, literalmente, hermano, bebe la sangre de Jesús. Nuestro espíritu literalmente come la carne de Jesús. Nuestro espíritu, hermano. Y nuestro espíritu absorbe eso dentro de nosotros, hermano.
La vida de Dios, todo lo de Dios, toda la herencia de Dios viene a nuestro espíritu, hermano. Y nuestro espíritu se fortalece, hermano. Porque todo el poder de Dios, toda la fortaleza de Dios está contenido en la carne y en la sangre de Jesús. Y ahí se comienza a mezclar Dios con el hombre. ¡Qué tremendo! ¿Se acuerdan que hablamos esto en la mañana? Que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Cuando Dios venga por su iglesia, Él viene a buscar su herencia en nosotros. ¿Qué vendrá a buscar dentro de nosotros? Decía, si nos falla la fe, tenemos mal carácter, nos da la rabieta. Él viene a buscar cuánto de Cristo tenemos desarrollado dentro de nosotros. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, hermano, nos mezclamos con Dios y somos consumidos por Dios. Y no sabemos dónde Él comienza o dónde Él termina. O dónde nosotros empezamos y dónde nosotros terminamos, porque ya somos uno con Él. Eso es comunión. Eso es estar de acuerdo, hermano. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Y por eso la vida en la iglesia primitiva era tan visible, hermano. Por eso las obras eran tan sorprendentes, porque Él enseñó a qué? A hacer las obras de Dios. Él enseñó a hacer su obra, hermano. Entonces, mi hermano, ellos por nada del mundo querían perder esa bendición, esa gracia maravillosa de participar en la Santa Cena, la esperanza de gloria, teniendo a Cristo viviendo, obrando a través de ellos, hermano. Entonces ellos lo vivían, lo experimentaban, hermano. Y el temor de Dios mantenía la santidad en medio de la iglesia, y eso produjo tanto amor los unos con los otros, hermano. Y así se dio comienzo, escúcheme bien, a la primera gran cosecha de almas que vino, hermano, por medio de este vivir y este experimentar, hermano, de parte de Dios. Entonces, cuando el Señor habla de comer y beber, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando el sentido es espiritual, la idea es atrapar algo, hermano. Es apropiarnos de algo, hermano. Que eso se haga vida en nosotros, que se impregne en nuestro ser, hermano. Usted tiene que saber que la sangre de Cristo habla. La de Abel hablaba, ¿se acuerdan? Y en la sangre de Jesús usted sabe que está contenida toda la autoridad de Dios, hermano. Ahí en la sangre, hermano. La sangre de Cristo habla de su victoria. Una victoria plena, total. Esa sangre, hermano, le recuerda al diablo su derrota, hermano. Porque Él derrotó a través de esa sangre todo el poder del infierno, hermano. Arrebatándole al diablo las llaves, ¿no es cierto?, de este mundo, hermano. Y también sobre los hombres, hermano, a los cuales tenía encadenados. En la palabra de Dios, hermano, escúcheme bien, hay varios ejemplos, hermano, que Dios nos da en cuanto al comer o al beber en forma espiritual. Escúcheme bien, en forma espiritual. Hay algunos siervos que Él nombra. Yo cogí algunos porque el tiempo es corto. Y a través de esa experiencia podemos ver el efecto que tuvo en la vida de ellos. Lo vamos a ver. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Uno de estos hombres fue el profeta Elías. El profeta Elías fue fortalecido por una comida impregnada, hecha en el cielo mismo, hermano, mientras escapaba de la reina Jezabel para salvar su vida. Y dice la Biblia que echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Ahí en Primera de Reyes 19:5. Entonces él miró, ¿y qué vio? Dice: he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová, escuche bien, el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Comió un alimento, bebió una bebida, hermano, que lo fortaleció, que lo afectó de tal manera todo su ser, que lo lleva a caminar de manera sobrenatural hasta el monte de Dios, hermano. ¡Qué tremendo!
Usted vea el estado en que él estaba antes de comer esa comida y antes de beber esa bebida. Estaba en depresión, sin fuerza, temeroso, acobardado. Creían que lo iban a matar, creían que iban a terminar con su vida. Estaba ahí debajo del cenebro, quedándose dormido, hermano. Y algo impactante sufrió todo su ser cuando él comió esa comida y bebió esa bebida. La torta era pan natural, lo mismo que la Santa Cena. Era lo mismo, hermano. Pero por cuanto era dado por Dios, provisto por Dios, el espíritu de Elías, hermano, se llenó de poder sobrenatural de Dios, hermano. Y Elías no solamente hace una gran proeza física, hermano, sin descanso hasta orar 40 días, hermano. 40 días y 40 noches hasta orar. Tremenda proeza, hermano. Entonces, hermano, a través de esa comida, él va directo, caminando a un encuentro con el Padre, hermano. Y note que la decisión de ir al santo monte de Dios no provino de la mente o del corazón acobardado de Elías, sino que fue inspirado por el ángel de Jehová, hermano, que lo sustentó con ese pan y con esa bebida, hermano. Levante su mano, muévala un ratito, diga: hay encuentros divinos, que me están esperando. Amén. Amén. Revelaciones del pan. Y para venir, hermano, a través de este alimento y a través de esta bebida, hermano, que nosotros vamos a comer y vamos a beber hoy día, hermano. Cosas van a empezar a suceder con nuestro cuerpo, hermano. Sí, Señor. Porque yo he visto tanto evangelista, tanto predicador orar tantas veces por tanto enfermo, hermano. Y uno dice que habrá menguado el poder de Dios. No ha menguado el poder de Dios, hermano. Estos elementos no solamente son capaces de fortalecerte, sino de sanarte. De darte una fuerza, hermano, que tú no la puedes obtener en ningún lado, hermano. En medio de tu debilidad, en medio de tu cansancio, hermano, esto te va a fortalecer grandemente para hacer la obra de Dios y ir allá donde Dios quiere que vayas, hermano. Eso fue lo que le pasó a Elías, hermano. Él emprendió el camino. Él no sabía hacia dónde se dirigía, hermano, pero iba para allá, hermano. Y con ese pan y con esa bebida, hermano, tomó esa dirección. Sus pasos fueron encaminados y sus pasos estaban siendo guiados a encontrarse con Dios mismo a cara descubierta, hermano. ¡Qué tremendo! Tú no te imaginas lo que Dios está haciendo por ti hoy día, hermano. Tú no sabes, hermano, tus pasos hacia dónde te van a dirigir. Te van a dirigir, hermano, a un encuentro glorioso con Dios. Porque Dios nos va a llevar a la plenitud, hermano. Dios nos está revelando esta tremenda verdad, hermano. Y ahí le iba a ser revelado, ¿sabe qué cosa, hermano? Su legado ministerial. Allí, hermano, iba a encontrar la obra del Altísimo en 7,000 escogidos que no habían doblado sus rodillas para llevar a cabo todos los planes de Jehová, hermano. Qué tremendo. Él creía que estaba solo. Cuando comenzamos una obra, cuando levantamos algo, dije: aquí no va a llegar nadie. Uno empieza a mirar al gato, al perro para contabilizarlo en el libro de los registros, hermano. Gallinita, cualquier cosa, todo se cuenta, hermano. Pero Dios tiene todo lo que necesitamos. Amén. Simplemente tenemos que beber y comer, hermano. Entonces, esto es más que alimentarse. Esto es entrar en dimensiones del Espíritu que nosotros no nos imaginamos, hermanos, que van a transformar nuestro ser, nuestro entorno, nuestro entendimiento, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra ciudad. Todo, hermano, va a ser transformado, hermano. Todo va a ser cambiado, hermano. Por eso es que el pueblo de Dios, hermano, ahí en el desierto, en su peregrinar, hermano, por 40 años, hermano, vemos que sobrevivió sobrenaturalmente durante mucho tiempo. Vemos que Dios proveyó el pan del cielo, hermano. Él proveyó el agua, hermano, que emanaba de la roca sin cesar, hermano. Y esto tipificaba el alimento espiritual que Dios nos da a través de su carne y de su sangre. Nutrición en el espíritu, hermano. Entonces, esa nutrición es la única que puede recibir nuestro espíritu, hermano,
y llevarnos hasta bien, hasta la tierra prometida, hermano. Amén. Porque esto es lo que nos prepara para la inminente venida. Esto es lo que nos va a llevar al encuentro en las nubes, hermano. Ahí, con Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos lleve, hermano. Entonces, hermano, nosotros vemos que esa gente, por 40 años, ¿qué pasó, hermano? Pudieron vivir una realidad completamente sobrenatural, una realidad palpable, una verdad que experimentaron. A ellos no se lo predicaron, ellos lo vivían, ellos no lo estudiaron, sino que cada día, hermano, lo experimentaban, no se enfermaban, su ropa, hermano, sus zapatos no se envejecían y aún crecían en los cuerpos de los niños y de los jóvenes, hermano. ¡Qué tremendo, hermano! Todo por ese alimento y esa bebida, hermano. Aleluya. ¡Qué tremendo! O sea, no nos imaginamos, a veces pensamos que tenemos que tener, no sé, una millonada y que tenemos que ser 1 millón de personas para que podamos hacer la obra de Dios. Pero aquí adelante, enfrente suyo, hermano, usted tiene los elementos, tiene la herencia de Dios para hacer la obra de Dios, hermano. Amén. Y nosotros vemos, hermano, que Dios le daba ese pan, le daba esa agua, hermano, en medio de ello, hermano, y eso sucede cuando comemos el pan y bebemos el jugo de la vid, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Y todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, lo importante de entender esto, hermano, la Santa Cena, hermano, el permanecer todos los días. La iglesia primitiva lo comía todos los días, hermano, y lo hacía en las casas, hermano, que era lo más importante, hermano, era lo más importante. Entonces, esto hoy día no lo vemos en la iglesia de hoy día no se lo enseña eso, desde el púlpito, no se nos dice eso. Hágalo en su casa, no se nos dice eso. Es más, por ejemplo, si yo no me hubieran habilitado, hermano, el presbiterio de la Corporación Unión Evangélica, no lo podría hacer porque cualquier pastor no lo puede hacer, tiene que ser un presbítero. Pero llegó el apóstol, llegó el supervisor y me dijo, no, hágalo usted. Pero si no fuera así, un pastor común no lo puede hacer. ¿Y de dónde apareció? Bueno, y nadie indaga, nadie dice, nadie escudriña la Escritura. Bueno, ¿y de dónde está eso que a mí me sea prohibido hacer la Santa Cena? Porque es algo común, es algo cotidiano, tiene que ver con la comunión. Entonces Dios nos está enseñando una verdad espiritual, hermano, que va a cambiar todo nuestro sistema espiritual, toda nuestra alma, hermano, todo nuestro cuerpo, hermano. Entonces todo eso lo trae la participación de la cena del Señor. Entonces la única oportunidad para comer de su carne y beber de su sangre es el momento de la Santa Cena. Es la única vez, hermano. Pero ¿qué ha pasado, hermano, con tanto legalismo? Con tanta prohibición, hermano, porque es preocupante que se haya vuelto, no sé, pues tan difícil en algunas iglesias de participar de la Santa Cena. En algunas tú preguntas por la Santa Cena y te preguntan ¿qué es eso? No tienen idea qué cosa es, no la practican, no la toman en cuenta. Y otra cosa que ha aparecido, tanto reglamento, hermano. Hay mucha gente que dice, no, yo no la tomo porque no estoy bien. Entonces hay mucha idea dando vueltas por ahí, hermano. Se ha infiltrado muchas cosas de hombre, hermano, en la iglesia. Y por eso la iglesia pierde festividad, hermano. Entonces hoy día a veces es muy difícil participar de la Santa Cena, hermano. Y esa es obra del enemigo de la iglesia, hermano. Durante mucho tiempo lo estuvo haciendo porque él sabe la importancia de la administración de la Santa Cena. Y por eso infiltró sus enseñanzas, sus ideas, hermano. Y fueron trasladadas estas ideas de generación en generación, sin que nadie se preocupe de escudriñar si esto realmente era así, en cuanto a esta poderosa administración, hermano. Porque el enemigo sabe que cuando el creyente participa en la Santa Cena, el creyente se está asegurando, hermano, para la venida del Señor, hermano. El enemigo sabe que cuando el creyente toma la Santa Cena, el creyente afirma su salvación, que recibe administración misma de los beneficios de Dios en su cuerpo, en su vida, en su mente, en su espíritu, hermano, para perdón, para sanidad, para liberación, para muchas cosas, hermano. Eso es la Santa Cena. Por eso Pablo
hizo una oración tan tremenda, estando en la cárcel, hermano, ahí en Éfeso. Usted lo encuentra en Efesios capítulo 1, en el verso 16 en adelante. Una tremenda oración, hermano. Y él decía, no ceso de dar gracias por vosotros. Él no dijo, no dejo de reclamar que no me vienen a ver en la cárcel. No. Dijo, no ceso de dar gracias por vosotros. No dijo, no ceso de lamentarme de lo mal hermanos que son ustedes, de lo descuidados que son. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. Y dice, propósito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría es para vivir, es aplicar lo que uno sabe a lo que uno hace. Y la revelación es para conocerlo a Él, a Dios. Esas dos cosas las necesitamos. Sabiduría, diga sabiduría y revelación. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene dos ojos. No dice alumbrando el ojo. No dice alumbrando los ojos, sino andar medio tuerto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en nuestro entendimiento? Tiene que venir luz. La palabra es luz. Tus ojos tienen que abrirse. Y cuando se abren, tus ojos ven. Esta oración que está aquí registrada en la Biblia tiene un tremendo poder, hermano. ¿Y para qué? ¿Qué sucede cuando nuestros ojos se abren? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No dice de los santos, en los santos. O sea, dentro tuyo, Dios tiene su herencia y eso es lo que Él viene a buscar. Amén. Amén. Entonces, por eso es tan poderosa esa oración, hermano. Y muchas veces nuestro entendimiento aún no se ha abierto, hermano. Y por eso nosotros seguimos actuando como cristianitos, que a veces pensamos que Dios nos escucha y otras veces no. Que Dios se preocupa por nosotros y a veces no, hermano. Somos 4 y tenemos 5 problemas. Somos como 4 gatos mal criados, hermano, que lo único que saben es pelear. Y decirse las faltas que tiene cada uno, hermano. Entonces tenemos que entender, hermano, que esto va a traer sanidad al cuerpo, a la iglesia, va a traer unción corporativa, no individual. Entonces, hermano, nosotros vemos, hermano, que el cuerpo de Cristo, hermano, es su gloria y se revela, hermano, cuando partimos el pan de la Santa Cena. Yo creo que usted ha predicado acerca de estos hombres que iban en camino de Emaús, ¿se acuerdan? Amén. Estos discípulos que andaban, ¿no es cierto?, iban caminando ahí y oían, ¿no es cierto?, oían cosas. Ahí en Lucas 24 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imagínense. Más los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él desapareció de su vista. Jesús estaba junto con ellos, caminaba con ellos, pero no le reconocían. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados, estaban cerrados. Y esa es la realidad de muchos creyentes, de muchos cristianos, de muchos evangélicos. Jesús está a su lado, camina a su lado, hasta lo siente en su espíritu, pero no entra en la realidad, en la dimensión de entender, hermano, que es uno con Cristo. Aleluya. Entonces vemos que Jesús provocó esta ceguera, hermano, y luego la disipó con un propósito, hermano. Él quería establecer la importancia de la mayor herencia, del mayor legado que nos estaba dejando el partimiento del pan. Porque el comer la carne, beber la sangre es lo que nos va a abrir los ojos del entendimiento para que conozcamos todas las riquezas de Dios que Él nos ha dado, que Él nos ha tocado, hermano. Señor. Entonces cuando el pan se parte y se come, ¿qué pasa con nuestros ojos? Son abiertos. Dice, entonces, dice, mire, escuche bien.
Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces, dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Qué tremendo, hermano. ¿Se imagina la dimensión que va a entrar usted? Amén. Porque algunos dicen Dios le habla a todos. Los otros ven revelaciones, ven ángeles. Yo no se me cruza ni un gato negro, dice. Pero cuando parta el pan, Aleluya. y usted coma del pan y beba ese jugo de la vid, sus ojos van a ser abiertos y va a ver el obrar de Dios en su vida, con su vida. Amén. Eso es lo que va a pasar. Gloria a Dios. Ahora, hermano, ¿cómo se participa de manera correcta del cuerpo y de la sangre del Señor? Pablo dice en 1 Corintios, trasladémoslo a 1 Corintios 11, queda poquito. 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces vemos que esto al apóstol Pablo le fue dado por revelación, porque él no estuvo ahí. Él no era del círculo de los 12. Entonces esto le vino por revelación directa del Señor. Lo mismo que Dios quiere darnos a nosotros, hermano. Amén. Amén. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón, para recibir este misterio, hermano, como revelación. Y lo segundo, hermano, que el pan toma el lugar de su cuerpo. O sea que místicamente representa su cuerpo. Entonces también vale la oportunidad de recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que Él es para nosotros, hermano. Entonces, escúcheme bien, iglesia. Al tomar la comunión, eso abre nuestros ojos para ver la realidad maravillosa de este pasaje, hermano. Para poder entender este pasaje que estamos leyendo. Usted tiene que saber que el cuerpo del Señor fue partido por nosotros. Por culpa nuestra, el cuerpo de Cristo sufrió, hermano. Entonces, no solamente habla del gran amor de Dios hacia el mundo, sino que nos pone en un escenario que nos ayuda a entender lo que nuestros pecados produjeron en el cuerpo físico de Cristo. Lo vuelvo a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros, que por ustedes, es partido. ¿Lo está entendiendo? Es el momento para pensar y meditar lo que hizo mi vida al cuerpo de Jesús. Usted recordará la cara de Jesús, desfigurada cuando come pan. Porque eso representa su cuerpo que fue partido por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y eso le vino a Pablo por revelación. Y esa revelación Dios la está trayendo a través de su Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Para que usted entienda completamente, no solamente el símbolo, sino tenga la experiencia de entender esto. Porque una de las cosas que menos se habla hoy día es de la muerte de Jesús. Quieren mirar una película, pero esto se vive, esto se experimenta. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, nosotros tenemos que contemplar a Cristo clavado ahí en la cruz, con sus llagas abiertas, hermanos, con su rostro completamente desfigurado. Eso es lo que tenemos que contemplar, hermano. Tenemos que contemplar cada una de sus heridas, hermano. Porque cada una de sus heridas tiene un nombre, hermano. Cada una de sus heridas dice, esto lo hizo Luis. Esto fue por causa de lo que él hizo, de lo que él maquinó con su mente, de lo que hizo con su cuerpo. Estas son sus obras que él hizo, y lo hizo en contra del cuerpo de Cristo. Hermano, todo lo que sufrió ese cuerpo del Señor ahí en la cruz
cada latigazo, cada golpe, cada escupitajo que él recibió fue por causa nuestra. Amén. Amén. Sí, Señor. No, lo que nosotros hicimos fue lo que causó eso en el Señor, hermano. Así es, Señor. Ese es el momento para recordar eso. Por eso Pablo decía, por revelación, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces cuando vemos el cuerpo de Cristo horadar, cuando lo vemos molido, traspasado, desfigurado, hermano, nosotros ahí estamos experimentando lo que Él vivió, hermano. Sí, Señor. Ya no lo estamos viendo de lejos, sino que se está haciendo una realidad dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es el único momento cuando comemos el pan y bebemos el jugo de la vid, es el único momento, hermano, en que podemos darnos cuenta lo que produjo nuestro pecado, hermano, al cuerpo de Jesús. Porque fueron nuestras culpas, nuestras faltas, Amén. lo que crucificaron, lo que llevaron a Jesús en la cruz, hermano. Amén. Eso, lo que nosotros hemos hecho, eso lo llevó a Él ahí, hermano. Somos culpables de eso, éramos culpables de eso, merecíamos castigo, hermano. Así es, Señor. Nosotros eso es lo que tenemos que entender. Y confrontarse contra eso, que nosotros mismos, yo mismo, encarnecí el cuerpo de Jesús con mis propias obras. Desfiguré el rostro de mi amado Jesús con lo que yo hice. Es el único momento, hermano, que nosotros podemos entender cuando tomamos la Santa Cena, que fue nuestra culpa lo que le dio muerte a Él, hermano. Y Él tuvo que sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir, hermano. Es el único momento, hermano, de comprender y entender que todos nosotros le matamos, hermano. Todos nosotros le crucificamos, hermano. Y cuando recién entendemos eso y vivimos eso y nuestro corazón se quebranta, recién ahí comienza a venir el genuino arrepentimiento. Amén. Porque comienzas a entender el tremendo valor de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, del padecimiento, de la importancia, hermano, de haber dado su vida, hermano, por el mundo. Así es, Señor. Antes de eso, nunca te va a importar un hermano, nunca te va a importar un alma. Pero cuando tú vivas eso y experimentes eso, tú vas a ver por qué era tan importante que Él muriera por todo el mundo. Porque las personas eran importantes para Él, hermano. Sí, Señor. Ahí viene la pasión evangelística, ahí viene la pasión misionera. Allí viene, hermano. Cuando tú vives eso, cuando tú lo contemplas, hermano, y te das cuenta que tú fuiste el culpable y estás frente a Jesús, hermano. Tú imagínate a Pedro, imagínate a Juan. Habían pasado unos pocos días, hermano, y ellos celebran la Santa Cena, hermano. Que más tiempo le habían ofrecido lealtad, hermano, pero le dieron vuelta de espalda, le traicionaron. Pero Jesús fue el que los buscó, hermano. Cuando ellos habían vuelto atrás y les dijo, arreglemos cuenta, Aleluya. no hay problema, yo sabía que eras débil, pero yo había rogado por ti para que tu fe no falte. Y los restauró y los volvió a la comunión, hermano. Y ellos entendían que grande mi Señor me perdonó. Le ofrecí lealtad y me volví atrás. Y eso lo entendió todo el pueblo después. Porque este hombre que se creía tan hombre, cuando le falló su hombría, hermano, y el gallo cantó 3 veces, se dio cuenta que no podía confiar en su capacidad humana, sino que tenía que confiar solamente en el poder de Dios, porque solamente Dios lo podía sostener. Y fue ese hombre que dejó atrás la traición, dejó atrás la vergüenza, y se paró, hermano, dejó atrás la timidez y se paró enfrente de todo el pueblo, y le dijo al pueblo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al otro apóstol, varones hermanos, ¿qué haremos? El pueblo lo llegó a entender. ¿Qué cosa entendieron? Que su pecado, que su culpa, habían matado a Jesús, hermano.
Y comprendieron profundamente, hermano, eso. Que sus propios pecados habían traspasado a Jesús ahí en la cruz, hermano. Y eso nos lleva a sentir dolor en el alma, a sentir dolor en el corazón. Cuando uno vive eso, uno no puede quedar insensible, hermano. Porque nuestro espíritu, hermano, es tocado, hermano. Cuando uno entiende eso, hermano. Y uno ahí se convierte verdaderamente a Él, hermano. Yo no sé cuántas veces has fallado, cuántas veces te has debilitado, cuántas veces lo has traicionado. Yo no sé cuántas veces. Pero Dios es un Dios de perdón. Amén, amén. Y ahí está Él en la cruz, hermano. Sí, Señor. Mirándote. Diciéndole al Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entregando su vida, hermano, por todo el mundo, hermano. Ahí está Él, hermano. Y la iglesia primitiva vivió eso todos los días. Cada día. Recordaban ahí a partir del pan, recordaban lo que hizo su Jesús, mi Jesús. Lo que ellos le causaron al cuerpo de Jesús. Seguramente cuando partían el pan se mirarían a los ojos y le dirían, Juan, esto lo hice yo. Yo partí el cuerpo de Jesús. Mi vida fue una vida perdida. Le causé mucho daño al cuerpo de Jesús. Cuando uno vive eso, hermano, y uno ha vuelto atrás y ha renegado de Dios y entiende eso, uno dice, nunca más, Señor. Nunca más lo voy a hacer porque te hiero. No quiero ver tu rostro llorando. No quiero verte sangrando. No quiero ver esas heridas en tu cuerpo. No lo quiero hacer más. Bendito Dios, aleluya. Grande amor. Ahí viene la verdadera conversión. Antes no, hermano. Es la única oportunidad que nosotros realmente nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Que no podemos andar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hermano. Porque le causamos daño a su cuerpo. Y en ese momento ellos recordaban y veían eso, hermano. Veían el cuerpo sangrante de Jesús partido, hermano. Y ahí entendieron ellos, hermanos, que fueron sus errores, sus faltas, que le pusieron la corona de espinas ahí en su cabeza. Ahí entendieron que fue su culpa, su pecado, que sus manos, sus pies fueran traspasados por esos clavos, hermano. Desnudo ahí entre la multitud, hermano, durante muchas horas, sufriendo por causa nuestra, hermano. Y ellos lo comenzaron a vivir, la iglesia primitiva. Sus almas, sus corazones, sus espíritus, hermano. Y de esa manera empezaron a ser transformados, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, hacer esto en memoria de mí. Eso significa volver a experimentar vívidamente un hecho. ¿Cuál hecho? El sacrificio de Cristo en la cruz. Eso hay que hacerlo cuando se toma la Santa Cena. Hacerlo en memoria de mí. Volver a vivir, a experimentar lo que Él vivió, hermano. Como si estuviera sucediendo en este mismo instante. Hacerlo en memoria de mí. Por eso, hermano, que el partimiento del pan, la Santa Cena, la comunión, los hermanos de la iglesia primitiva lo hacían cada día, escúcheme bien, cada día lo hacían en sus casas. Por eso era algo que impactaba tan profundamente, tan grandemente. Por eso su forma de pensar, de vivir, cambió rotundamente, porque ellos conocieron a Jesús verdaderamente, hermano. Amén. Nosotros siempre lo hemos mirado de lejos y nos hemos conformado con eso, hermano. Y por eso la vida de ellos afectaba tan rotundamente en el mundo, hermano. En el trato que tenían con otros que no eran cristianos. Y por eso que el temor de Dios abundaba en la iglesia. Por eso que la santidad de Dios abundaba dentro del pueblo de Dios, hermano. Y por eso que el Espíritu Santo podía hacer tanta señal y tanto prodigio, hermano, en medio de ese tremendo ambiente, hermano, donde todos caminaban en santidad, en temor de Dios, hermano. Por eso esa iglesia era una iglesia gobernada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo. Era una iglesia que estaba de acuerdo con el Espíritu Santo, hermano. Entonces, estos simples cristianos como Ananías, hermanos,
eran grandemente usados, porque eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios a un nivel profético sorprendente, hermano. Porque ese fue usado para llevar el Evangelio al gran perseguidor de la iglesia, a Saulo de Tarso, hermano. A quien también, bueno, le lleva la sanidad y aparte de eso le imparte el Espíritu Santo, hermano. Qué tremendo. Un simple hermanito, hermano. Era usado de una forma grandiosa, hermano. Y después, hermano, este hermanito, Saulo, hermano, al ser impactado por este hermanito Ananías, hermano, se transforma en uno de los más grandes apóstoles de la historia, hermano, que tiene casi la mitad del Nuevo Testamento, hermano. Pero hoy día algunos dicen, cada vez que me hablan del libro Los Hechos, cada vez que me hablan de la historia de la iglesia, no sé, me gustaría llevar esa clase de vida, pero estoy atado a tantas cosas. Me convertí a Cristo, pero todavía sigo peleando con el cigarro, con la bebida, con las mañas. Y mucha gente dentro de la iglesia, estoy hablando de hermanos, dicen, ¿cómo me gustaría poder vivir eso? Y no he podido en todos estos años que le sigo al Señor. Siempre he seguido a media. Siempre he estado ahí entre que sí y que no. Siempre amarrado a tanto pecado. Ligado a tantas cosas, hermano. Pero déjame decirte hoy día de parte de Dios, que cuando tú comes el pan, tú estás comiendo del mismo poder de Jesús, hermano, que tuvo Él cuando venció el pecado en la cruz del Calvario. Cuando tú hoy día comas ese pan y bebas esa copa, tú vas a comer el poder de Dios. Te va a ayudar a soltar y a desligarte de todo vicio, de toda opresión, de toda ligadura, de todo pecado, de cualquier cadena que te ate va a ser rota. Cualquier candado que haya ahí en tu vida va a romperse en el nombre de Jesús. Porque ahí está el poder de Jesús. Nosotros lo vemos ahí, hermano. Que uno va a tomar el poder de Dios para deshacer el pecado dentro de nosotros, hermano. Hay mucha gente que dice, pero es que yo todavía no puedo perdonar a mi mamá. Todavía no puedo perdonar a mi papá, todavía no puedo perdonar a ese que me traicionó, que me apuñaló por la espalda. Pero cuando hoy día tomes la Santa Cena, tú vas a tomar de ese poder, capaz de perdonar. Porque Él ese día, cuando vertió su sangre, Él te perdonó. Y no solamente te perdonó, sino que te da el poder para perdonar. Amén. Entonces, hoy día vamos a comer todo el amor de Dios. Aquí está contenido el amor de Dios. Y hoy día vamos a comer de ese amor de Dios, hermano. Y vamos a tener lo que Él tiene, hermano. Así que si no has sido liberado en algo, desde hoy día en adelante, hermano, tiene que ser hoy día marcar tu vida y comenzar a depender del único que tienes que depender, de la sangre de Jesús. Diga la sangre de Jesús. Diga la sangre de Jesús, habla de victoria. La sangre de Jesús nos recuerda la derrota al diablo. La sangre de Jesús desató todo el poder de Dios. Ese es el poder de la sangre. Cuando bebamos la sangre de Jesús, todo nuestro espíritu se va a inundar de ese poder glorioso de Jesús. De ahí va a beber nuestra alma. Vamos a ser sanados interiormente de nuestros recuerdos. No sé cómo fue tu infancia, tu juventud. No sé si te dañaron con palos, con bofetadas, con palabras, pero Dios hoy día te va a sanar. Dios te va a sanar de esas heridas emocionales. Te va a sanar de esos malos recuerdos que te atormentan. Dios va a sanar tu cuerpo. Cuando tú hoy día participes de la Santa Cena. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, ministrenlo todas las veces que sea necesario. Dijo, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.